La palabra de Dios es escuchada por el Bautista en el desierto y proclamada para todas las naciones. Juan, llamado el Bautista, predica y anuncia la palabra de Dios que ha escuchado, y la ha escuchado en un lugar especial, el desierto. Es en el desierto donde aparece el verdadero profeta, porque el profeta escucha a Dios en el silencio del desierto. Y esta predicación de Juan el Bautista, comenzando con la escucha de la palabra de Dios, tiene un lugar concreto geográfico, el desierto de Judá. La voz de Juan resuena en un tiempo determinado, en el año 27 después de Cristo, como hemos escuchado en los primeros versículos del Evangelio, situándonos en este lugar histórico y con personajes de la historia. Y hoy nuevamente Dios quiere, por medio de la voz de Juan el Bautista, que escucha la palabra de Dios en el desierto, ayudarnos a todos nosotros en este tiempo de Adviento a prepararnos para recibir al Señor, al niño Dios que nacerá en Belén. Queridos hermanos y hermanas, estemos pues atentos a la voz del Bautista que proclama la palabra de Dios. Saludamos cordialmente a todas las personas, especialmente a nuestros hermanos delicados, enfermos, que participan mirándonos por televisión en esta Eucaristía. Que el Señor les sea a ellos vecino y esté cercano a cada uno de ellos. Comencemos recordando pues este lugar, el desierto. Dice la misma palabra de Dios pronunciada por el profeta Oseas 2:16. Los llevaré al desierto y les hablaré al corazón. Es Dios que siempre, porque es amor misericordioso, habla a sus profetas al corazón. Y Juan escucha esta palabra de Dios, la escucha en el desierto, y esta palabra de Dios penetra en el corazón. ¿Qué es lo que escucha Juan el Bautista? Escucha a Dios. Y por eso la voz de Juan el Bautista anuncia la palabra de Dios. Su anuncio no es un anuncio humano. El anuncio de este profeta Juan el Bautista no es un anuncio social. Juan el Bautista, porque escucha la palabra de Dios, anuncia con su voz las cosas de Dios, anuncia a Dios, anuncia, y su voz lo que anuncia es la palabra viva y eficaz de Dios. Todo hombre verá la salvación de Dios, anota el versículo 6. Eso es lo que anuncia Juan el Bautista, la salvación que viene de Dios. Y a nosotros hoy nos dice que veremos la salvación de Dios, a Dios. Eso significa el anuncio de la palabra de Dios por la voz de este gran profeta Juan llamado el Bautista. Hoy en este domingo desde el desierto Juan, que escucha la palabra de Dios, nos dice: hermanos, ustedes verán la salvación de Dios. Y por eso estamos en esta Eucaristía celebrando la acción de gracias, porque todos nosotros, escuchando la voz de Juan que anuncia la palabra de Dios, queremos, deseamos ver la salvación de Dios. Y en este su anuncio que inicia escuchando él la palabra de Dios en el desierto,
nos dice, verán el camino de la salvación de Dios. Nosotros tal vez pensamos que se trata de hacer caminos. El profeta nos dice, preparen el camino del Señor. Es el camino del Señor, lo señala. Un poeta llamado Dante inicia su obra maestra de la Divina Comedia así: en medio del camino de mi vida me encontré en una selva oscura donde el camino estaba perdido. Seguramente ustedes en este Adviento, escuchando la voz del profeta, querrán abrir nuevos caminos, pero no se trata de abrir nuevos caminos, pues en el texto que acabamos de escuchar, el profeta Juan el Bautista dice, preparen el camino del Señor. Y que no seamos como este poeta del siglo XII, que nos encontramos muchas veces en una selva oscura, en medio de tantos caminos. Dios, en su palabra, indica al hombre que quiere que recorra su camino. No que el hombre prepare él con sus propias manos muchos caminos, porque dice la Escritura en el libro de Isaías capítulo 55, tus caminos no son mis caminos. Por eso anota Juan el Bautista, el camino del Señor. Por eso el profeta, escuchando la palabra del Señor, hoy nos indica el camino del Señor. Porque hay muchos caminos que preparamos nosotros los hombres, pero no siempre nos conducen a Dios. Para que nos conduzcan a ver la salvación, el profeta dice, el camino del Señor. ¿Cuál es el camino del Señor? Jesús, el Señor, en la misma Sagrada Escritura nos dice, yo soy el camino. El profeta, con su voz, habla la palabra de Dios y nos indica que para esta Navidad, en este tiempo de Adviento, sigamos el camino del Señor. El profeta sabe que Dios marca y señala el camino. Es más, el profeta que escucha la palabra de Dios sabe que Dios nos conduce y nos pone por el camino de la salvación, porque quiere que nosotros veamos la salvación. Y el profeta hoy, Juan el Bautista, queridos hermanos y hermanas en el Señor, quiere que recorramos el camino del Señor. Jesús, el Señor, nos ha anunciado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:5. Cuando el hombre pone sus manos para trazar nuevos caminos, se aparta del camino de Dios, se aparta del camino que Cristo ha trazado a su iglesia. El anuncio del profeta Baruch en la primera lectura es un anuncio al pueblo que ha perdido la esperanza y les dice, sigan el camino del Señor y caminen por el camino del Señor triunfante, el versículo 14. Por eso en este camino señalado por el Señor, para levantar la esperanza al pueblo de Israel, el pueblo será coronado de gloria y de gracia, dice el versículo 5. Y un detalle muy importante del profeta Baruch, por el camino del Señor, el profeta anuncia que Dios mismo guiará a su pueblo por el camino del Señor. Es más, lo conducirá, lo llevará como en un trono para que no se pierda del camino del Señor. Ese es nuestro Dios, que inclusive a nosotros nos conduce, nos alza para que sigamos el camino del Señor. Nos coloca en su trono y nos preguntamos nosotros, ¿cómo es el camino del Señor? Los primeros seguidores del Señor Jesús, lo anota el libro de los Hechos de los Apóstoles 9:2, eran llamados los seguidores del camino.
¿Qué camino sigue el cristiano? El cristiano, para ver la gloria, verán ustedes la gloria del Señor, nos ha anunciado Juan el Bautista. Verán la salvación del Señor. Y todos aquí, queridos hermanos, queremos ver la salvación de Dios. Y para ver la salvación de Dios, sigamos el camino del Señor. Dejémonos conducir por el camino del Señor. Nosotros que somos cristianos peregrinos, que seguimos el camino, como los primeros cristianos, nos preguntamos, ¿cuál es el camino del Señor? Y los seguidores del Señor, que son aquellos de la primera época cristiana, y también somos nosotros, seguimos el camino de la cruz. Por eso nuestras manos no tienen que preparar nuevos caminos, porque ya el camino está trazado. Un poeta dice, no existe camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero nosotros los cristianos tenemos ya un camino. No hacemos un nuevo camino, o cuando hacemos nuevos caminos, nuestros caminos no son los caminos del Señor. El Señor Jesús ya ha trazado un camino claro y concreto, directo, el camino del Calvario, el camino del amor, el camino de la misericordia, el camino para ver la salvación de Dios. Por eso, el camino de los cristianos, de los caminantes, que son ustedes, queridos hermanos, es el camino de la cruz. Es un camino que debemos seguir los cristianos porque seguimos y amamos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. El profeta, el gran profeta Juan, que está en el desierto escuchando la palabra de Dios, hoy nos indica, todo hombre verá la salvación de Dios. Y para ver la salvación de Dios, sigamos el camino del Señor. Para ver la salvación de Dios, escuchemos en la voz de Juan el Bautista la palabra del Señor. Y Juan con su voz nos indicará para que nosotros escuchemos lo esencial que es la palabra de Dios. Y lo esencial de la palabra de Dios es Dios. Y la palabra de Dios nos indica, queridos hermanos, que nosotros sigamos el camino del amor, el camino de la cruz. Y contemplemos en la cruz nuestra salvación. Queridos hermanos, juntos, en esta Santa Misa, en esta Eucaristía, supliquemos a Dios que Él abra nuestros corazones y que escuchemos la voz del profeta Juan el Bautista. Y escuchando su voz, escuchemos la palabra de Dios que nos dice, todos ustedes que desean, que ansían ver la salvación de Dios, sigan el camino del amor, el camino de la cruz, el camino de Cristo que nos muestra con su corazón abierto la salvación de Dios. Escuchemos la palabra de Dios en el desierto. Escuchemos a Cristo que nos dice, yo soy el camino, y en el camino de la cruz contemplemos la salvación que es el amor de Dios crucificado en Cristo Jesús.